Reciban un saludo muy cariñoso. En este día estamos en el curso de Biblia. Nuestra clase de hoy va a ser precisamente estudiar el libro de los Macabeos. En realidad son dos libros de los Macabeos que nosotros debemos de alguna manera conocer y entender cuáles fueron las luchas, las guerras que hubo en ese momento. Como son muy pequeños los dos libros de Macabeos, por eso vamos a verlos los dos juntos, primero y segundo libro de los Macabeos. En nuestro contorno tenemos algunas personas heridas, unos peleando, guerreando, porque en realidad los dos libros nos hablan de las luchas, de las guerras, de las situaciones por conquistar cada una de las tribus, sus lugares, sus tierras, sus formas de vivir. Pero dentro de todo esto vamos a sacar qué provecho tenemos que obtener nosotros de esta situación, de esta época, de este tiempo. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dé la luz para poder entender cuál es el mensaje de Dios y poderlo llevar a práctica. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Digamos ahora la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Que la gracia de Dios nos ilumine para que no solamente sepamos que hubo unos macabeos, que hay dos libros de los macabeos, sino que sepamos qué decían, qué hicieron, cómo lograron la victoria y qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de estas luchas. Iniciemos pues nuestra clase, los libros de los macabeos. Vamos a ver primero el contexto histórico. Los judíos que regresaron del exilio en el año 538, año 525, año 455 y año 444 a.C., vivieron en paz en su tierra durante unos 200 años. Alejandro Magno de Macedonia, hijo de Filipo, libró muchas batallas, conquistó plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y saqueó una multitud de naciones. Pero su muerte prematura lo sorprende en Babilonia en el año 325 a.C. Deja tras de sí un vasto territorio que sería dividido entre 4 de sus generales. Vamos a ver ahí en el plano. A la muerte de Alejandro Magno, su territorio fue conquistado, fue dividido en 4 partes, según el color que están ustedes viendo ahí: el morado, el naranja, el azul clarito y el amarillo, que cada uno había de alguna manera hecho su división para tener su gobierno. Veamos cuál fue la historia. Caída de Palestina. Seleuco se convierte en el soberano de Siria e inicia la dinastía de los selúcidas. En el año 199 a.C., Antíoco III de Siria derrota al ejército egipcio, anexando territorios de Ptolomeo y Palestina, y queda en poder de los seleucidas. A partir de este momento, la dominación griega comenzará a desbordar el ámbito político, en el terreno cultural y sobre todo en el terreno religioso. La dominación griega comenzará a desbordar el ámbito político, en el terreno cultural y sobre todo en el terreno religioso. El helenismo era un modo de pensar y de vivir. Tenía sus propios dioses griegos como Zeus. La dominación y la
Opresión. La opresión del pueblo judío entra en su etapa más crítica cuando sube al trono del año 175 a.C. Antíoco IV, que se hace llamar Epífanes, es decir, casi Dios, manifestación divina. Lo que vemos en todos los que sienten poder y quieren ser dioses y quisieran que todos los demás lo rindieran culto como Dios. Este rey no se contenta con profanar y saquear el templo de Jerusalén, sino que promueve un vasto proceso de helenización de las costumbres y prácticas religiosas locales por la fuerza. Es lo que hacen los que llegan a grande poder. Quieren dominar y quieren sentirse ellos únicos dioses. Así queda proscrita la ley de Moisés y se le suplanta por la legislación del Estado. Muchos países han sufrido eso, no solamente el pueblo de Israel, sino vemos cómo todavía siguen avanzando estos líderes, estas dominaciones, para conquistar y para destruir la idea de Dios. Los libros de los Macabeos son dos escritos independientes que relatan las luchas del pueblo judío contra las dinastías de los seleucidas. Por eso en la presentación poníamos junto al entorno del momento de presentar el libro o la clase de ahora, las luchas, las muertes, la destrucción que producían estas luchas. Muchos judíos oprimidos eligen el camino de la resistencia armada. A este grupo pertenece el sacerdote Matatías y sus hijos. Ellos emprenden la guerra de liberación narrada en estos libros. Judas, de sobrenombre el Macabeo, es el principal protagonista de esta lucha, extendida después a sus hermanos e incluso a sus partidarios. Ya vamos entrando propiamente en la historia y en el contenido de estos libros. Veamos la primera parte del primer libro de los Macabeos. Conquista de Antíoco Epífanes. Este libro contiene 16 capítulos. El preámbulo, Alejandro Magno y Antíoco IV, Epífanes, capítulo 1. Matatías desencadena la Guerra Santa, capítulo 2. Judas el Macabeo y sus victorias, capítulo 3 al 9. Jonatán, jefe del ejército y sumo sacerdote, capítulo del 10 al 12. Simeón, sumo sacerdote, y la sucesión de su hijo Juan Hircano, capítulos 13 al 16. Ahí está la conquista de Antíoco IV, que se llama Epífanes. Este libro refiere los acontecimientos que van desde la ascensión al trono de Antíoco IV, Epífanes, en el año 175 a.C., hasta la muerte de Simón, el último sobreviviente de los hermanos Macabeos, del año 135 a.C. Ya para entonces el rey era Antíoco VII, ya no cuarto, Antíoco VII. Son 40 años de guerras de liberación. Los macabeos se presentaban como los nuevos jefes y jueces de Israel, suscitados por Dios para liberar a su pueblo y restablecer su territorio. Su doctrina, la alianza y la ley son principios fundamentales por los que hay que luchar. La gloria y suprema consiste en morir por ellos. El segundo libro de los Macabeos. Este libro contiene, de los capítulos 1 y 2, dos cartas a los judíos. La historia de Heliodoro, jefe de la negociación real, que dio testimonio del gran Dios, capítulo 3. La persecución helenista bajo Antíoco IV Epífanes, capítulo 4 al 7. La victoria del judaísmo, capítulo 8 y 9. Luchas de Judas contra los pueblos vencidos, capítulos 10 al 13. Lucha contra Nicanor, general sirio, capítulo 14 y 15. Veamos quién había obtenido la victoria.
Judas el Macabeo, el gran héroe del pueblo. Este libro abarca un periodo de 15 años, desde 175 reinado de Antíoco IV hasta el 160 con la muerte de Judas el Macabeo. Este libro tiene mayor profundidad religiosa y menos interés político y militar. El templo es el eje central de todo, porque significa la santidad de Dios, ya que Dios interviene directamente en el curso de la historia. Este libro describe historias edificantes, pero que pueden llegar a ser muy crueles, referidas al sacrificio de los mártires de manera voluntaria. En realidad, son cartas que escribe por Jasón de Cirene, narrando las hazañas de los macabeos. Como ven, los dos libros son guerras, son luchas, son buscar el poder y quererse sostener en el poder. La mayor parte del territorio de Palestina fue librado por los hermanos macabeos, color naranja, la mayor parte. Juan Hircano, el hijo de Simeón, logra liberar Galilea. De esta manera, los descendientes de Matatías fundan la dinastía de los Asomenos, que gobiernan Israel hasta la conquista romana. Aquí tenemos los colores, cómo fueron dominando una y otra tierra, pero todavía no se establecían ni recuperaban sus primeros lugares, ni sus primeras regiones como Dios los había dictado. Vamos a hacer en este cuadro una relación de los acontecimientos. No les voy a enredar mucho para que ustedes, pues de alguna manera, entiendan el principio del fundamento del libro. Pero empieza en la muerte de Alejandro Magno. Luego, el primer libro. Luego Antíoco IV y Epífanes subió al trono. En el primer libro de los Macabeos, capítulo 10 al 20. Epífanes en Jerusalén pasa contra Egipto. Segundo libro, capítulo 4. El templo es saqueado. Primer libro, primer capítulo, versículo 21. Segundo libro, capítulo 5, versículo 15. Jerusalén es desolada. Primer libro, primer capítulo, 57-64. Levantamiento y muerte de Matatías Judas el Macabeo. En el primer y segundo libro. El templo es purificado. Capítulo 4, primer libro, capítulo 10, segundo libro. Los hechos principales, siguiendo la misma relación: muerte de Antíoco IV, la derrota de Nicanor, la muerte de Judas, de Jonatán el caudillo. Jonatán es el sumo sacerdote. Jonatán hace alianza con Roma. Jonatán es capturado. Simón el caudillo. Muere Simeón, le sucede su hijo Juan Icario. Veamos dentro de los dos libros uno de los acontecimientos que nos llaman más la atención y que nos dejan de alguna manera una enseñanza muy preclara, sobre todo para los jóvenes. Uno de los escribas más eminentes, llamado Eleazar, hombre de edad avanzada y de porte muy noble, se vio obligado a comer carne de puerco, pero le querían obligar a comer carne de puerco, pero prefiere una muerte llena de gloria a una vida manchada con crímenes. Sus amigos trataron de hacerlo cambiar, y hasta quisieron simular que él comía la carne, pero entonces no pudieron y entonces no alcanzaron a vivir de esa situación. De manera que Eleazar prefirió morir que engañar a los jóvenes y a todo el pueblo, queriéndoles hacer pasar que comía carne prohibida, y prefiere dar la vida y le dan muerte por no hacer lo que el gobernante les pedía. De manera que es una muerte llena de gloria, prefiere la vida
de martirio, de dolor, a manchar su vida con crímenes. Otro hecho importante que nos da el libro de los Macabeos es el martirio de los 7 hermanos. Y tenemos una pintura de la madre con 7 hijos. También apresaron a 7 hermanos con su madre, a quienes quiso el rey forzar a comer carne de puerco prohibida por la ley, desgarrándoles sus corazones a azotes con látigos y nervios de buey. Fíjense qué muerte tan terrible. Desgarrándoles sus corazones a azotes con látigos y nervios de buey. Uno a uno murieron los jóvenes, conservándose puros de toda contaminación. Finalmente, después de sus hijos, murió la madre. Y cada uno con valentía le decía al rey: tú me podrás quitar la vida del cuerpo, pero Dios me dará una vida más sublime que la del cuerpo. Pero no voy a romper la ley, no voy a violentar ni a ponerme contra Dios. Haz de mi vida lo que quieras. Y así fueron muriendo uno a uno de los 7 hermanos, y al final la madre, que con toda generosidad le decía: hijo, sé valiente, Dios me dio para mi vida, da tu vida para mí, pero entrégasela a Dios, que Él es el dueño de tu vida. Y después de animar al martirio a los 7 hermanos, ella misma también se entregó a la muerte. Un hecho histórico, real y verdadero. No es enseñanza, sino realidad que nosotros debemos de entender y aprender. Cómo es a veces necesario entregar lo que tenemos y somos antes de violentar la ley. Veamos en resumen, ya para no hablar tanta guerra y tanto martirio, qué doctrina nos da, qué enseñanza nos da este libro, los 2 libros. Doctrinalmente se nos enseña que la fidelidad a Dios hace fuertes a los judíos, los mantiene unidos en la lucha contra la dominación helenística. Ahora también nosotros, si nos mantenemos fieles a Dios, Dios nos mantiene unidos en la lucha contra el mal, contra el enemigo. Segunda, aunque estos libros tienen muy marcados los acontecimientos militares, pues en ellos aparecen nombres tan importantes como Judas y sus hermanos, como aquellos que entregaron su vida, estos libros nos marcan fidelidad y a pesar de la lucha, entregarnos hasta la muerte para defender la verdad y para dar testimonio del Dios único y vivo. La enseñanza de los relatos del martirio del viejo Eleazar, que prefirió él morir a vivir como decían sus compañeros, queriendo dándole carne como si hubiera sido la carne prohibida, y él dijo: no voy a deshonrar mi vida ni la vida de Dios en sus leyes, y prefirió que le dieran muerte. El segundo ejemplo, de los más sobresalientes, el de los 7 hermanos, muestra la firmeza de su fe y el cumplimiento de la ley divina, no de la ley humana. Si Dios quiere que nosotros también de alguna manera llegáramos a estas circunstancias, tenemos la firme fortaleza y debemos de crecer en nuestra fidelidad a Dios para conservarnos en el santo servicio y en la entrega a Dios para la salvación de nuestras almas y para el bien de todos los hombres. De manera que aquí tenemos el resumen y la realidad de estos 2 libros, de los que nosotros sacamos una conclusión. Dios nos pondrá a prueba, pero el que permanece firme con Dios, permanece firme en la prueba para poder obtener la salvación y la gracia eternamente. Que la enseñanza de estos libros de los Macabeos, de Eleazar el anciano, de la madre con sus 7 hijos, y de las luchas del pueblo por defender sus tierras y hacer siempre buscando la ley de Dios, nos den a nosotros firmeza en nuestra fe para que podamos dar testimonio de lo que Dios nos enseña en su palabra y que podamos también crecer en la fidelidad de los hijos de Dios. Alegrémonos pues con el Señor, que nos ha dado oportunidad de conocer estas historias de los libros de los Macabeos y desde luego el ejemplo
fuerte y grande de esos hombres que, a pesar de las circunstancias, supieron hablar de Dios por medio de su testimonio. Que el Señor nos bendiga entonces, y para terminar, saludemos a la Santísima Virgen María con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendice y se queda con ustedes. Que tengan un día muy feliz.